El conflicto de Ucrania con Rusia está afectando también las relaciones de Rusia con los Estados Unidos. Ya a punto de dejar de lado la extensa Guerra Fría, ambos países están encarando un posible enfrentamiento. Hoy te explicaremos por qué sería posible que, de darse dicho enfrentamiento, fueran los Estados Unidos los que resultaran vencedores. Estados Unidos advirtió que Rusia sufrirá una derrota estratégica en Ucrania. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó que las tropas rusas han fracasado en sus principales objetivos en las primeras 2 semanas de invasión. Al final, estoy absolutamente convencido de que el presidente ruso Vladimir Putin fracasará y de que Rusia sufrirá una derrota estratégica en Ucrania, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. El secretario de Estado, además, afirmó que Putin rechazó todas las ofertas para descalar el conflicto y que lo único que hizo fue aumentar los bombardeos en Ucrania, donde miles de civiles perdieron la vida y millones se encuentran atrapados con dificultades para huir. Hemos tratado de proporcionar posibles salidas al presidente Putin. Él es el único que puede decidir si tomarlas o no. Hasta ahora, cada vez que ha tenido la oportunidad de hacer eso, presiona el acelerador para continuar por ese camino lleno de terror, dijo Blinken. Tiene un plan claro en este momento para brutalizar a Ucrania. ¿Pero con qué fin?, dijo Blinken, y agregó que los ucranianos han demostrado que no aceptarán ningún régimen títere. Blinken regresó de una gira donde visitó varios países europeos fronterizos con Ucrania, donde se concentran los refugiados. Enfatizó que Rusia ya ha fracasado en sus principales objetivos. La cuestión ahora, señaló, es si el presidente Putin decide o no tratar de rebajar las pérdidas que se ha producido a sí mismo y al pueblo ruso. Sobre la posibilidad de reforzar una zona de exclusión aérea en Ucrania, tal y como ha solicitado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Blinken y Truss coincidieron en su rechazo. La diplomática británica dijo que la realidad es que establecer esta medida llevaría a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, algo que la alianza no quiere. En la misma línea se expresó Blinken al indicar que el objetivo es que termine la guerra, no expandirla. Ambos diplomáticos defendieron la dureza y eficacia de las sanciones económicas adoptadas por Occidente, a las que Londres y Washington sumaron este martes el veto a la importación de petróleo desde Rusia. En esa línea, instaron a los países del G7 a prohibir la importación de petróleo ruso, afirmando que las principales economías del mundo deberían ir más lejos y más rápido para castigar a Moscú por invadir Ucrania. La noticia sobre una posible guerra entre Rusia y Estados Unidos, que también implicaría a otros países del mundo que están aliados con estas dos potencias, ha saltado a los titulares en los últimos días. Pero, ¿por qué están enfrentados estos dos países y cuáles serían las consecuencias del conflicto? El origen del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es Ucrania, un país del este de Europa que formaba parte de la Unión Soviética, una federación de países comunistas liderada por Rusia que existió entre 1922 y 1991. Tras la disolución de la Unión Soviética, el gobierno ucraniano empezó un acercamiento con la Unión Europea y otros países occidentales, como Estados Unidos. Estas políticas no gustaron al gobierno ruso, que intenta mantener su influencia en los territorios que formaban parte de la Unión Soviética. Desde entonces, en los últimos años, se han sucedido varios hechos que han provocado una escalada de tensión entre ambos bandos. La Unión Europea y Estados Unidos dieron su apoyo a varios opositores políticos encarcelados por el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, que era aliado de Rusia. En 2014, Rusia invadió la península ucraniana de Crimea bajo el argumento de proteger a la población rusa que vivía en ese territorio. En 2016, la OTAN, una alianza militar entre países de Occidente como Estados Unidos, Canadá y los estados de la Unión Europea, puso en marcha un escudo antimisiles en Rumanía. La expansión de la OTAN en Europa hacia la frontera este con Rusia es la clave del conflicto. Para Rusia, supone una amenaza a su seguridad, mientras que para la OTAN es una forma de proteger a sus países miembro de posibles ataques procedentes de Rusia y otros países enfrentados con Estados Unidos, como Irán o Corea del Norte. Ucrania no forma parte de la OTAN, pero esta alianza militar ha declarado que defenderá a este país de posibles ataques. Por su parte, el gobierno ruso considera que Ucrania forma parte de su esfera de influencia y no quiere que este país forme parte de la OTAN porque supondría una amenaza militar muy cercana a sus fronteras.
Por eso ha desplazado 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. Por su parte, la OTAN ha desplazado varios buques de guerra y aviones de combate al este de Europa para dar respuesta a los movimientos militares del ejército ruso. El gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido también han retirado a su personal diplomático en Ucrania por miedo a que estalle el conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, han mantenido varias reuniones en los últimos días para intentar rebajar las tensiones. Ambos exigen garantías por escrito de que no habrá ataques. Rusia no quiere que las tropas estadounidenses se desplieguen por Ucrania y Estados Unidos exige que Rusia no ocupe el este de Ucrania. Hasta ahora parece que ninguno de los dos gobiernos está dispuesto a ceder en las negociaciones. Debemos redoblar nuestras sanciones. Esto incluye que el G7 ponga fin a su uso del petróleo y gas ruso, manifestó Truss durante la conferencia conjunta. La jefa de la diplomacia británica también llamó a prohibir que los bancos rusos utilicen el sistema de mensajería bancaria SWIFT y destacó la unidad transatlántica contra la agresión rusa, al subrayar que la fuerza de la alianza ha sorprendido al presidente Vladimir Putin. Ahora no es el momento de aflojar. Putin debe fracasar, remarcó Truss, quien viajó a Washington para mantener una reunión con su homólogo norteamericano. Por su parte, Blinken instó a Rusia a respetar los corredores humanitarios y permitir que los ucranianos abandonen las ciudades que se enfrentan a un implacable bombardeo de las tropas rusas. El secretario de Estado norteamericano comparó la situación actual en Ucrania con las luchas del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, sostuvo que al ver a los ucranianos buscando refugio en Kiev, es imposible no recordar a la gente que se refugiaba en las estaciones de metro de Londres durante los bombardeos de la Alemania nazi en 1942. Al respecto, consideró absurda la propuesta del Kremlin de crear corredores de evacuación que lleven desde Ucrania a Rusia y a su vecino y aliado Bielorrusia. Es ofensivo sugerir que los ucranianos busquen refugio del mismo gobierno que ha demostrado tal desprecio por sus vidas. Mientras los bombardeos continúan en Ucrania y cuando se cumplen casi 2 semanas de la invasión rusa, más de 2,15 millones de ucranianos han huido ya de su país, principalmente hacia Polonia y Hungría. Según el más reciente recuento de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta el 7 de marzo, se pudo verificar y documentar que 474 personas murieron en los ataques, entre ellos 29 niños, y un total de 861 fueron heridas, entre las cuales se encuentran 44 menores. No obstante, apuntó que las cifras reales de heridos y muertos son seguramente más altas, dado que las informaciones llegan con dificultades, especialmente de ciudades como Mariupol, Volnovakha y Izium, donde los combates arrecian y se habla de cientos de víctimas más. Mientras la invasión de Rusia a Ucrania se ha transformado en una dura guerra de desgaste, sin un acuerdo de paz a la vista, Estados Unidos y sus aliados están buscando un nuevo objetivo de largo plazo: derrotar a Rusia de una manera tan contundente que disuada a Moscú de lanzar otro ataque similar en el futuro. Ese mensaje se transmitió con mayor claridad este lunes, cuando el secretario de Defensa de EEU, Lloyd Austin, les dijo a periodistas, después de una visita a la capital de Ucrania, Kyiv, que su país quiere ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que los comentarios de Austin coincidían con los objetivos de Estados Unidos, que son hacer de esta invasión un fracaso estratégico para Rusia. Queremos que Ucrania gane, agregó el portavoz. Uno de nuestros objetivos ha sido limitar la capacidad de Rusia para volver a hacer algo como esto, como dijo el secretario Austin. Por eso estamos armando a los ucranianos con armas y equipo para que puedan defenderse de los ataques rusos, y por eso estamos usando sanciones y controles a las exportaciones que están directamente dirigidos a la industria de defensa de Rusia. Buscamos socavar el poder económico y militar de Rusia por amenazar y atacar a sus vecinos. Funcionarios estadounidenses que viajaban con Austin dijeron que este es un mensaje que el secretario de Defensa planeaba reiterar. Según un alto funcionario del gobierno Biden, que Rusia salga del conflicto más débil que antes es una idea a la que han hecho referencia otros funcionarios de la administración. Funcionarios estadounidenses, sin embargo, se habían mostrado previamente reacios a afirmar tan claramente que el objetivo de Estados Unidos es ver a Rusia fracasar y neutralizarse militarmente a largo plazo, permaneciendo
pareciendo cautelosamente optimistas de que se podría llegar a algún tipo de acuerdo negociado. Un funcionario de Europa del Este dijo que esa mentalidad era increíblemente frustrante. La única solución a esto es que Ucrania gane, dijo. El cambio de estrategia se ha producido en las últimas semanas, evidenciado por una creciente tolerancia al aumento del riesgo con el envío de armamento occidental más complejo, y es un reflejo de la creencia de que los objetivos de Putin en Ucrania no terminarían si logra apoderarse de parte de Ucrania, así como no lo hizo después de la anexión de Crimea en 2014, dijo un diplomático británico. Incluso si se les ocurre alguna solución en la que Putin obtenga un poco del Donbass y todo quede inactivo, la lógica dictaría que hay más camino por recorrer en esto. Por lo tanto, lo que se puede sacar del campo de batalla en esta oportunidad es no solo una victoria a corto plazo, también es una estrategia a más largo plazo. Hay una creciente comprensión entre los funcionarios estadounidenses y occidentales, especialmente después de la masacre de civiles por parte de los rusos en la ciudad ucraniana de Bucha, de que es necesario que Rusia salga lastimada tanto económicamente como en el campo de batalla como para que su agresión se detenga para siempre, dijeron funcionarios estadounidenses y occidentales a CNN. Ya ha perdido mucha capacidad militar, dijo Austin, y muchos miembros de sus tropas, francamente. Y queremos que no puedan reproducir esa capacidad muy rápidamente. Funcionarios de la administración Biden son optimistas de que ese es un objetivo alcanzable. Funcionarios de la administración y fuentes del Congreso dijeron que creen que el continuo apoyo militar a Ucrania podría resultar en golpes significativos para Rusia que afectarán sus capacidades militares a largo plazo, beneficiando estratégicamente a Estados Unidos. Estados Unidos ya ha comenzado a enviar equipos más pesados y sofisticados a Ucrania que se había abstenido de proporcionar en el pasado, incluidos 72 obuses y drones tácticos Phoenix Ghost. La forma en que estamos viendo esto es que está haciendo una inversión para neutralizar al ejército y la marina rusos durante la próxima década, dijo una fuente del Congreso familiarizada con la asistencia militar en curso a Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, les dijo a los periodistas este lunes que, si bien obviamente en este momento la guerra está en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados también buscan evitar que Rusia amplíe sus esfuerzos y los objetivos del presidente Putin más allá de eso. Los funcionarios señalaron, sin embargo, que Estados Unidos y sus aliados están hilando finamente cuando se trata de penalizar a Rusia, tanto por el daño colateral que las duras sanciones podrían tener en la economía global, como por el riesgo de que Putin pueda arremeter contra el país si lo arrinconan demasiado. Una fuente familiarizada con las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos sobre Rusia dijo que ciertamente hay un acto de equilibrio que debe tenerse en cuenta al castigar al país, ya sea en el espacio de sanciones o en el espacio de apoyo militar y de inteligencia. La fuente agregó que, si bien Estados Unidos aún evalúa que las líneas rojas de Putin para el uso de armas nucleares no han cambiado, una de esas líneas rojas es la estabilidad del régimen, dijeron, lo que significa que Putin podría arremeter si siente que su gobierno está seriamente amenazado. Un funcionario de Estados Unidos dijo por separado que cree que los comentarios de Austin no fueron útiles por esa razón y porque podrían jugar con la línea de propaganda rusa de que el apoyo de la OTAN y Estados Unidos a Ucrania es un juego de poder. El objetivo no es decirles a los rusos que pase lo que pase, Estados Unidos y la OTAN los van a debilitar, dijo este funcionario, sino que Occidente intentará castigar a Rusia mientras esté en guerra con Ucrania. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que las sanciones que Estados Unidos y sus aliados han implementado contra Rusia son todas en respuesta a la guerra de agresión de Putin en Ucrania. Están destinadas a evitar que Putin compre más municiones, armas, misiles para detenerlo y que deje de financiar su máquina de guerra para detener la matanza. También tienen la intención de castigar a aquellos que apoyan activamente la guerra brutal y no provocada de Putin. No se trata de dañar al pueblo ruso. Todavía no está claro qué haría Estados Unidos con respecto a las sanciones si Rusia llegara a un acuerdo de paz significativo con Ucrania y retirara sus fuerzas. Varias fuentes afirmaron que en ese escenario, Estados Unidos probablemente consideraría levantar algunas sanciones en una muestra de buena fe, mientras mantiene otras. Estados Unidos y sus aliados, incluido el Reino Unido, también han estado sopesando
rechazando la viabilidad de un mecanismo de retroceso que les permitiría volver a imponer rápidamente las sanciones en caso de que Moscú viole los acuerdos alcanzados con Kiev, dijeron las fuentes. Pero con el conflicto aún en curso y las perspectivas de un acuerdo de paz que parecen cada vez más sombrías, esas opciones están muy lejos de ser implementadas, dijeron los funcionarios. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en marzo que el cambio de comportamiento de Rusia debe ser irreversible antes de que Estados Unidos considere levantar las sanciones. Querrán asegurarse de que cualquier cosa que se haga sea, de hecho, irreversible, que esto no pueda volver a suceder, que Rusia no retome en 1 año o 2 años o 3 años y haga exactamente lo que está haciendo, dijo Blinken. El desempeño deficiente de Rusia y las pérdidas significativas en el campo de batalla han contribuido significativamente a la postura cada vez más envalentonada de Estados Unidos, dijeron funcionarios. Mientras que a Washington le preocupaba que el envío de artillería pesada pudiera verse como una provocación, Biden ha anunciado miles de millones de dólares en envíos de tanques, misiles y municiones durante el mes pasado, lo que indica que algunas preocupaciones iniciales sobre la escalada del conflicto han disminuido. Estados Unidos también se está preparando para entrenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en sistemas de armas más avanzados y compatibles con la OTAN, dijo Austin a periodistas este lunes, una medida que permitirá a Estados Unidos y sus aliados proporcionar armas más poderosas a Ucrania más rápido, ya que esos sistemas están más disponibles que el equipo de la era soviética que Occidente ha tenido que buscar hasta la fecha. Hay una serie de cambios que ocurren simultáneamente, dijo el diplomático británico. Uno está en mirar las capacidades futuras y eso está relacionado con la artillería y armamento más moderno. 2. Eliminemos lo que hay en el campo de batalla. El mismo Biden ha ido aumentando constantemente la retórica al describir a Putin, pasando de llamarlo criminal de guerra a decir que no puede permanecer en el poder y acusarlo de cometer genocidio, a pesar de las preocupaciones entre algunos de sus asesores de que el lenguaje podría hacer que Putin arremeta. Pero el presidente ha minimizado esas preocupaciones en privado, según personas familiarizadas con las conversaciones, diciendo que articular lo que es claramente evidente es más importante que arriesgarse a una posible escalada, y ha subrayado que las capacidades militares de Rusia no parecen tan sólidas como creía Estados Unidos. El embajador Nathan Sales, quien hasta 2021 se desempeñó como subsecretario interino de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos en el Departamento de Estado, dijo que el resultado final es que una Rusia más débil significa un mundo más estable y que Estados Unidos debe prepararse para su política de Rusia. Mientras Putin esté al mando, Rusia será un actor maligno, dijo. Entonces no podemos esperar que Rusia sea un actor constructivo y responsable en Europa o en el sistema internacional más amplio. Sales agregó que, por lo tanto, Estados Unidos debería prepararse para un periodo prolongado de su política hacia Rusia con el objetivo de limitar su capacidad para causar daños predeterminados en todo el mundo. Estados Unidos y Rusia son 2 de los países más poderosos del planeta y luchan por imponer su influencia y su forma de ver el mundo al resto de países. Esta rivalidad se inició tras la Segunda Guerra Mundial y se alargó durante décadas en un conflicto conocido como la Guerra Fría. Estados Unidos lidera la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que cuenta con las tropas de 30 países de Europa y Norteamérica. Por su parte, Rusia cuenta con el apoyo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una organización política y militar que reúne a 6 países de la antigua Unión Soviética. Los dos tienen grandes ejércitos con centenares de miles de efectivos y disponen de armamento nuclear. Así pues, un enfrentamiento armado podría implicar a miles de soldados de varios países, sin contar con las víctimas civiles que provocaría en Ucrania. Por otro lado, en toda guerra también pesan los intereses económicos. En plena crisis por el suministro del gas, el gobierno de Estados Unidos presiona para que el nuevo gaseoducto Nord Stream 2, que lleva el gas de Rusia hasta Alemania, no entre en funcionamiento. Esto afectaría a Rusia como país productor, pero también perjudicaría a Alemania, el país con más peso dentro de la Unión Europea. El gobierno estadounidense también ha anunciado duras sanciones económicas si las tropas rusas entran en territorio ucraniano. Estas sanciones pueden ir desde prohibir la importación de productos rusos en Estados Unidos hasta vetar el comercio con Rusia a los países aliados de la OTAN. Al final, los más perjudicados siempre son los ciudadanos y ciudadanas, que ven cómo su calidad de vida empeora como consecuencia de estas sanciones. Durante casi 70 años, Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una federación
federación de países que compartían el mismo sistema político, el comunismo, y que estaban bajo la influencia de Rusia, que era el país más grande y poderoso de todos estos territorios. La Unión Soviética se disolvió en 1991, pero el gobierno ruso quiso mantener su influencia sobre estos países. En el caso de Ucrania, tras la disolución de la URSS, empezó un proceso democrático con el que reformó sus instituciones e inició un acercamiento a otros países de Europa. Durante la década del 2010, el gobierno ucraniano y la Unión Europea empezaron a redactar un acuerdo de colaboración para que Ucrania pudiera participar en el mercado económico común sin necesidad de ser un país miembro de la UE. Pero el presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, era un aliado del gobierno ruso y se opuso al acuerdo. Esto provocó protestas masivas en todo el país, conocidas como Euromaidan, que fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad y en las que murieron centenares de manifestantes. Finalmente, Yanukovych fue destituido y en 2014 se firmó el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Ucrania no se convertía en un país miembro de la UE, pero sí que establecía acuerdos de colaboración y marcaba distancias con Rusia. La respuesta de Rusia, liderada por el presidente Vladimir Putin, quien ocupa el poder desde hace más de 20 años, fue desplazar las tropas rusas a la península de Crimea, un territorio de Ucrania habitado mayoritariamente por población de origen ruso. Las autoridades locales, afines al gobierno ruso, organizaron un referéndum para aprobar la anexión de Crimea a territorio ruso, aunque el resultado no fue reconocido por la comunidad internacional. En ese momento, Putin aseguró que estaba defendiendo los derechos de la población rusa en Ucrania, pero la mayoría de países lo consideró una violación del derecho internacional y de la soberanía ucraniana. A día de hoy, Crimea sigue estando ocupada por las tropas rusas, uno de los motivos del conflicto. El mundo afronta una etapa de grandes convulsiones y transformaciones, desde el ataque de Rusia a Ucrania hasta la revolución de la inteligencia artificial. El historiador Niall Ferguson, Glasgow, 59 años, vinculado a las universidades de Harvard y Stanford, invita a la máxima alerta ante varios riesgos propios de esta época en una entrevista concedida en el marco de una conferencia organizada en St. Vincent, Italia, por la revista El Gran Continent. Ferguson cree que la política exterior de Biden es un fracaso por no haber sabido disuadir a los talibanes, a Putin y a Hamas de lanzar sus ataques. Cree que es probable que Donald Trump vuelva a ganar. Advierte de que Ucrania puede perder la guerra, que Europa no puede olvidar que su seguridad depende de Estados Unidos y que la inteligencia artificial puede afectar seriamente a nuestras capacidades cognitivas. Gracias por llegar hasta el final. ¿Estabas al tanto de una posible guerra entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué opinas de esta situación? Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta pronto!